Las paredes temblaron con el sonido del portazo. Mariela Soldevilla se estremeció al apartar la vista de los papeles del escritorio. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Escuchó los pasos irregulares en el pasillo, acompañados de murmullos inarticulados. Damián había vuelto borracho. Mariela exhaló lentamente, recuperando la compostura. En 15 años de matrimonio había aprendido a sobrellevar estas situaciones, pero en los últimos meses se habían vuelto más frecuentes. Dejó a un lado los papeles, los últimos de la hipoteca que habían estado pagando todos estos años. Faltaba el último pago, y el piso en el lujoso barrio de Rosario por fin sería todo suyo. «Mariela, ¿dónde estás?». La voz de Damián, distorsionada por el alcohol, resonó en el piso. Ella salió al pasillo. Damián Altamirano, su marido, otrora el elegante entrenador de fútbol del equipo local, estaba ahora apoyado en la pared, con la camisa desabrochada y la mirada turbia. «Estoy aquí, Damián», dijo en voz baja. «Vamos, tienes que tumbarte. No me digas lo que tengo que hacer». Se apartó bruscamente de la pared, balanceándose. Siempre mandando. El gran abogado de Mariela, siempre tiene razón, siempre sabe más. Sus ojos, enrojecidos y llenos de cierta malicia subyacente, se detuvieron en ella. Mariela se sintió alarmada, pero mantuvo la calma. En el tribunal había aprendido a ocultar sus emociones. «No estoy siendo mandona, es que es tarde. Despertarás a los vecinos». Intentó tomarlo del brazo, pero él se apartó bruscamente. «No me importan los vecinos, esta es mi casa». Golpeó la pared con el puño, dejando una abolladura en el papel pintado de color claro. «Nuestra casa, Damián. Nuestra». Intentó hablar con calma, pero las entrañas se le retorcían de dolor. «Por favor, vamos a la cama». «¿Tú crees que no soy nada sin ti?». Cogió el jarrón de la mesa del pasillo y lo lanzó contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por el parqué. «Tú y tu madre siempre me despreciaron». Mariela se estremeció. El jarrón había sido un regalo de inauguración de su madre. Hacía 15 años cuando se habían mudado a este piso con un enorme préstamo. Cuando Damián era un prometedor entrenador y ella estaba empezando su carrera en un bufete de abogados. «Damián, vamos, estás borracho. Te vas a arrepentir por la mañana». Intentó hablar con firmeza, pero la voz le temblaba a traición. Él dio un paso hacia ella, agarrándola de los hombros con tanta fuerza que ella gritó de dolor. «No te atrevas a hablarme como a una niña. ¿Crees que no veo cómo me miras? Con lástima, con desprecio». Su rostro se contorsionó de rabia, y sus dedos se clavaron con más fuerza en los hombros de ella. «Me haces daño», dijo Mariela en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Algo brilló en su mirada, tal vez un atisbo de comprensión, y su agarre se aflojó un poco. Fue tiempo suficiente para que Mariela se soltara. «Te prepararé un café», dijo, intentando mantener la normalidad en su voz. «Y luego nos iremos a la cama». Damián se derrumbó de pronto, como si toda la rabia lo hubiera abandonado de golpe. «Café, sí», murmuró, hundiéndose en el sofá del salón. «Mariela». Y ya, no terminó de escuchar, retirándose a la cocina. Necesitaba unos minutos a solas consigo misma para ordenar sus pensamientos. Le temblaban las manos mientras servía café en una taza. En momentos así no reconocía al hombre con el que se había casado. Damián siempre había sido apasionado, a veces irascible, pero nunca violento. Algo se había roto en él durante el último año. Cuando volvió con una taza de café, Damián ya dormía, acurrucado incómodamente en el sofá. Puso la taza sobre la mesa, lo cubrió con un plaid y le quitó los zapatos con cuidado. Su rostro parecía indefenso, casi infantil mientras dormía. En algún lugar, bajo la máscara de un borracho amargado, aún se escondía el Damián que ella había llegado a amar. Mariela recogió los fragmentos del jarrón, procurando no hacer ruido. Luego volvió a su papeleo, pero ya no podía concentrarse. En un mes, pagarían el último plazo de la hipoteca. Tal vez, eso aliviaría un poco la tensión que parecía haberlos asfixiado a ambos durante los últimos años. Se acostó, pero el sueño no llegaba. Empezaba a clarear fuera de la ventana cuando por fin consiguió olvidar su sueño agitado. La mañana recibió a Mariela con el olor a café recién hecho y pasos silenciosos en la cocina. Abrió los ojos, luchando por orientarse en la realidad. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Tenía que estar en el juzgado dentro de 2 horas. Se puso una bata y salió del dormitorio. Damián estaba junto a la cocina, pálido, con ojeras, pero con una camisa limpia y afeitado.
Había 2 tazas de café y un plato de tostadas sobre la mesa. «Buenos días», dijo en voz baja, sin mirarla a los ojos. «Buenos días», respondió ella, sentándose a la mesa. Hubo una larga pausa. Damian se sentó frente a ella, dando vueltas a una taza entre las manos. «Mariela, yo he sido un idiota, lo siento». Finalmente la miró, y había auténtico dolor en su mirada. «No lo recuerdo todo, pero sé que dije algunas cosas desagradables y... El jarrón de tu madre». «Es solo un jarrón», respondió ella, tomando un sorbo de café. «No, no lo es. Sé lo querida que era para ti». Alargó la mano hacia el otro lado de la mesa, intentando tocarle los dedos, pero Mariela se apartó con el pretexto de coger la tostada. «Damián, esto pasa demasiado a menudo. No puedo más». Su voz sonaba cansada. No enfadada, no acusadora, solo infinitamente cansada. «Lo sé», bajó la cabeza. «Creo que estoy perdiendo la cabeza. El equipo va perdiendo, la dirección amenaza con despedirme. Pero eso no es excusa. Juro que me controlaré». Ha escuchado esas promesas más de una vez en los últimos meses. Cada vez se lo creía. Quería creerlo. «Tengo que prepararme. Hoy tengo un caso importante», dijo levantándose de la mesa. «Por supuesto», asintió él. «Buena suerte en el juicio. Eres la mejor en lo que haces». Oyó una nota en su voz que siempre había estado ahí. Orgullo por ella. Pero ahora había algo más mezclado con ella, algo oscuro y amargo. ¿Envidia? ¿Resentimiento? No podía precisarlo. Al recogerse en el baño, Mariela notó los moretones en sus hombros, las marcas de los dedos de Damian. Había elegido una blusa de cuello alto para cubrirlos. Últimamente había tenido que ocultar las pruebas de sus arrebatos de ira con más frecuencia de lo habitual. De camino a la oficina, sonó el teléfono. El nombre de su madre en la pantalla hizo suspirar a Mariela. Era como si Claudia Soldevilla percibiera cuando su hija tenía problemas. «Buenos días, mamá», contestó tratando de mantener la voz alegre. «Mariela, ¿cómo estás?». La voz de su madre se turbó de inmediato. «Siento que algo va mal». «Estoy bien, mamá. Es solo que me espera un día ajetreado», mintió Mariela, doblando en una calle muy transitada. «Es Damian, ¿verdad?». Claudia nunca se andaba con rodeos. ¿A qué se dedicaba? Mariela guardó silencio un momento. Su madre nunca había aprobado este matrimonio. «Está fuera de nuestro alcance», había dicho. «No tiene estudios ni perspectivas». El tiempo había demostrado que Claudia tenía razón en algo, aunque no en todo. «No es para tanto, mamá. Un simple malentendido». «Mariela, tú eres abogada. Tu trabajo es ver la verdad detrás de las palabras. No creas que no veo lo que está pasando». La voz de Claudia se volvió más áspera. «¿Cuánto tiempo más vas a aguantar esto? Tienes que pedir el divorcio antes de que ese borracho te haga algo irreparable». «Mamá, por favor, no empieces», dijo Mariela cansada. «Estamos pasando por una mala racha. En un mes pagaremos el préstamo del piso. Eso aliviará un poco la tensión. El dinero nunca resuelve los problemas de pareja, hija. Solo saca lo que ya hay». Mariela sabía que su madre tenía razón, pero no se atrevía a admitirlo en voz alta. «Tengo que irme, mamá. Te llamaré esta noche», dijo mientras conducía hacia el juzgado. «Te quiero, Mariela, y quiero que seas feliz», se suavizó la voz de su madre. «Piensa en ti por una vez. No en él, no en el matrimonio, en ti misma». «Yo también te quiero, mamá», respondió Mariela y desconectó. Aparcó el coche y durante unos minutos se quedó mirando el majestuoso Palacio de Justicia. Aquí, entre estos muros, se sentía segura. Aquí conocía las reglas del juego y sabía cómo ganar. ¿Por qué era tanto más difícil en su propia vida? Temblorosa, Mariela cogió su maletín y salió del coche. Hoy tenía que defender a un cliente en un complejo caso de reparto de herencias. Unos primos no podían repartirse el negocio familiar tras la muerte de su padre. La ironía de la situación no se le escapa. En su vida profesional ha ayudado a personas a resolver disputas patrimoniales de forma justa, mientras que su propio matrimonio estaba a punto de estallar precisamente por desacuerdos económicos y de estatus. En el juzgado la esperaba un colega, Jorge Insausti, un hombre alto y esbelto de unos 45 años, con mechas grises en el pelo oscuro y mirada perspicaz. «Buenos días, Mariela», dijo entregándole una carpeta. «He añadido algo de material al caso Ortiz. Deberías echarle un vistazo antes de la vista». «Gracias, Jorge», asintió ella agradecida, aceptando la carpeta. «¿Algo sustancial?».
He encontrado las declaraciones de la renta del hermano menor del año pasado. Hay algunas discrepancias interesantes con lo que declaró en su declaración. Mariela sonrió. Tienes un don para encontrar lo justo. Podría decantar el caso a nuestro favor. Jorge la miró atentamente. ¿Estás bien? Pareces cansada. No he dormido mucho. He estado preparándome para la reunión de hoy. Intentó que su sonrisa pareciera convincente. Mariela, llevamos 8 años trabajando juntos. Te conozco, bajó la voz. Si necesitas ayuda, cualquier ayuda, sabes que puedes contar conmigo. Sintió un nudo en la garganta. Jorge no era solo un colega, se había convertido en un amigo de verdad, una de las pocas personas que veían su verdadero rostro, sin la máscara profesional de abogado impecable. Lo sé, Jorge, gracias, le apretó la mano. Pero ahora tengo que centrarme en el caso Ortiz. Lo discutiremos más tarde. Él asintió, dándose cuenta de que ella quería cambiar de tema. Por supuesto. Hoy el juez Montero está de muy mal humor, así que prepárate para sus regaños. ¿Cuándo está de buen humor? Mariela sonrió y se dirigieron a la sala. Mariela pasó las 4 horas siguientes totalmente inmersa en su trabajo. Aquí, en el tribunal, estaba en su elemento. Cada argumento, cada objeción, cada documento, todo estaba en su sitio, todo obedecía a la lógica y a la ley. Desmenuzó metódicamente la posición de la parte contraria, señalando las incoherencias del testimonio de su hermano menor y apoyando sus argumentos en los documentos que Jorge había encontrado. Así que, señoría, dijo dirigiéndose al juez Montero, un hombre adusto y de mirada dura, los hechos indican claramente que el acusado infravaloró deliberadamente la empresa familiar para reducir la parte que le correspondía a su hermano. Las declaraciones de la renta que presenté al juzgado demuestran que los beneficios reales de la empresa eran notablemente superiores a los que figuran en el sumario. El abogado contrario, un hombre joven y nervioso, intentó oponerse, pero sus argumentos eran inseguros. Mariela esquivó hábilmente cada objeción sin levantar la voz, pero con una lógica tan férrea que al final de la vista, hasta el perpetuamente contrariado juez Montero parecía impresionado. El tribunal entra en receso para tomar una decisión. La sesión continuará dentro de 1 hora, anunció levantándose de su asiento. En el pasillo, a Mariela se le acercó su cliente, Fernando Ortiz, un hombre de mediana edad con ojos cansados y sienes canosas. Señora Soldevilla, ha estado usted maravillosa, dijo con auténtica admiración. Temía que mi hermano se saliera con la suya, pero usted no le ha dejado ninguna posibilidad. No hay por qué alegrarse antes de tiempo, señor Ortiz, respondió ella con mesura. La decisión aún no se ha tomado. Pero si hasta el juez Montero, al que todos consideran el más duro del distrito, te ha mirado con respeto, exclamó Fernando. Sabe, cuando murió mi padre, pensé que no solo le había perdido a él, sino también todo lo que habíamos construido juntos a lo largo de los años. Mi hermano. Siempre fue el favorito, siempre capaz de convencer a mi padre de que tenía razón. Temía que, incluso después de la muerte de mi padre, encontrara la forma de desheredarme. Mariela miró atentamente a su cliente. En sus palabras, escuchó ecos de sus propios miedos e inseguridades. ¿Cuántas veces la gente deja que los resentimientos y los miedos del pasado envenenen el presente? Señor Ortiz, la ley está de su parte, pero aunque el tribunal hubiera dictaminado lo contrario, recuerde que se puede reconstruir un negocio, se puede ganar dinero, pero la familia, a veces la familia nunca puede restablecerse. Fernando frunció el ceño. Después de todo lo que ha hecho, ¿está sugiriendo que perdone a mi hermano? No estoy hablando de perdonar. Mariela negó con la cabeza. Hablo de no dejar que la amargura y el resentimiento definan tu vida. A veces hay que olvidar el pasado para poder seguir adelante. Sus propias palabras resonaron en su cabeza. ¿No era eso lo que su madre le había dicho esta mañana? ¿No era ese el consejo que debería haberse dado a sí misma? 1 hora más tarde, el juez Montero falló a favor de la clienta de Mariela. La herencia se repartiría de acuerdo con el testamento de su padre, y el intento del hermano menor de infravalorar el negocio se consideró de mala fe. Fernando Ortiz no pudo contener la sonrisa al estrechar la mano de Mariela. No solo me has devuelto lo que es mío por derecho, sino que me has hecho pensar en cosas más importantes, dijo. Gracias. Jorge, que había estado observando la escena, se acercó a Mariela cuando el cliente se marchó. «Otra victoria para ti», dijo con una sonrisa. Montero rara vez es tan convincente en sus palabras. Has impresionado al viejo.
A los dos, respondió ella. Sin esos documentos que encontraste, el caso podría haber ido de forma muy distinta. Gran trabajo en equipo, como siempre, asintió Jorge. Oye, ¿por qué no celebramos la victoria? ¿Podríamos ir a El Pasaje? Yo invito. Mariela se lo pensó un momento. Quería aceptar, retrasar el momento de volver a casa, al ambiente tenso y a la inevitable conversación con Damián. Pero al mismo tiempo se dio cuenta de que huir no resolvería los problemas. Gracias por la oferta, Jorge, pero hoy no. Tengo que arreglar los papeles de la hipoteca. Mi marido y yo haremos el último pago el mes que viene. Enhorabuena, dijo Jorge con sinceridad. Es una gran cosa. 15 años es mucho tiempo. Sí, lo es, repitió Mariela pensando en lo mucho que había cambiado en estos años. Cuánto habían cambiado ella y Damián. Antes jóvenes, llenos de esperanzas y planes, ahora eran dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Pasó el resto del día en la oficina ordenando documentos y preparando nuevos casos. Mariela volvió tarde a casa, con la esperanza de que Damián estuviera durmiendo o, más probablemente, fuera con los amigos. Pero para su sorpresa, estaba en casa, sobrio, e incluso había preparado la cena. Creí que no volverías, dijo él cuando ella entró en la cocina. No había reproche en su voz, solo cansancio. Mucho trabajo, respondió ella, dejando el bolso en una silla. ¿Has estado cocinando? Intentaba redimirme. Se encogió de hombros colocando el asado en los platos. Sé que no compensará nada, pero... Mariela se sentó a la mesa, sintiendo que la tensión del día la abandonaba poco a poco. Huele bien, dijo probando el plato. La verdad es que sí, siempre cocinaste bien cuando quisiste. Comieron en silencio, intercambiando de vez en cuando frases sobre el tiempo, sobre el trabajo, sobre todo menos sobre lo que realmente había que hablar. Finalmente, cuando terminaron de cenar, Damián les sirvió a ambos una copa de vino. Hoy he ido al médico, dijo bruscamente mirando su copa. Me hice los análisis que me pediste. Mariela levantó la vista, sorprendida. Llevaba meses intentando convencerlo de que fuera a ver a un especialista, para comprobar su estado de salud, pero él siempre se había negado, pensando que era un signo de debilidad. ¿Y qué ha dicho el médico? Que tengo el hígado fatal, sonrió con amargura. Que si seguía bebiendo no duraría mucho. Me recetó medicación, dieta, nada de alcohol. Por eso no estoy borracho esta noche. Ella no sabía qué decir. Una parte de ella se sentía aliviada de que por fin hubiera reconocido el problema. La otra parte estaba asustada. ¿Era realmente tan grave? Damián, yo... No te compadezcas de mí, levantó una mano, deteniéndola. Fue culpa mía. Todo empezó cuando el equipo empezó a perder. No podía soportar la presión, así que empecé a buscar consuelo en la botella. La clásica historia de otoño, nada original. Parecía tan abatido, tan lejos del hombre ambicioso y seguro de sí mismo del que se había enamorado. Mariela sintió que algo le oprimía el pecho. No es el fin del mundo, dijo en voz baja. El médico tiene razón, tienes que cambiar tu estilo de vida, pero es posible. Yo te ayudaré. Damián la miró, con los ojos llenos de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué sigues conmigo, Mariela? Después de todo lo que he hecho, después de cómo me comporté anoche. Ella vaciló. ¿Por qué, de verdad? ¿Por amor? ¿Por costumbre? ¿Por miedo a quedarme sola? Porque creo que no eres tus errores, dijo al fin. Porque en algún lugar de tu interior sigues siendo el Damián del que me enamoré, el que me apoyó cuando estaba empezando, el que soñaba con construir el mejor equipo de fútbol de Argentina, el que se reía tanto que tenía lágrimas en los ojos. Sus palabras parecieron pinchar algo en él. Su rostro se contorsionó y se cubrió con las manos. La luz del sol se colaba por las persianas, iluminando la cocina con la cálida luz de la mañana. Mariela estaba sentada a la mesa, removiendo lentamente el café frío con una cuchara. Su mirada estaba fija en los papeles que tenía delante. Hoy era un día especial, el día del último pago de la hipoteca de su piso. 15 años de pagos mensuales, 15 años de ahorro y planificación, 15 años de esperanzas y decepciones. Todo tenía que terminar hoy. Mariela pasó los dedos por la superficie lisa del recibo del banco. Un papel tan sencillo, pero cuánto esfuerzo había detrás. Damián ya se había marchado a entrenar, dejando una nota sobre el escritorio con un escueto: que tengas un buen día. Ninguna mención a la importancia del acontecimiento de hoy, como si fuera un día cualquiera para él. Sin embargo, después de su conversación de hacía una semana,
Cuando le había confesado sus problemas de salud, Damián se había vuelto aún más retraído y distante. Mariela suspiró, recogió sus papeles en una carpeta y la colocó ordenadamente en su bolso. Tenía que pasar por el banco antes del trabajo para hacer el último pago en persona. Podría haberlo hecho por internet, pero quería sentir el momento físicamente, poner fin a años de historia con sus propias manos. Hacía un frío inusual para Rosario. Mariela se puso una capa ligera y se dirigió al coche. Dentro, se quedó quieta un momento, mirando la fotografía que colgaba del espejo retrovisor. Ella y Damián, jóvenes, sonrientes, delante de su nuevo piso. Entonces les esperaba un futuro lleno de esperanza y planes. El trayecto hasta el banco se alargó más de lo habitual debido al tráfico matutino. Mariela encendió la radio, pero pronto la apagó. Las alegres canciones y las alegres voces de los presentadores no encajaban con su estado de ánimo. Sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad, en lugar de la alegría que había esperado de la jornada. El Banco Provincial la recibió con el frescor del aire acondicionado y el zumbido sordo de las voces. Mariela hizo cola en la ventanilla, observando distraídamente los detalles familiares del interior. ¿Cuántas veces en estos 15 años había venido aquí con su próximo pago? ¿Cuántas veces había imaginado esta última visita? La próxima. La voz de la cajera la sacó de su ensueño. Mariela se acercó a la ventanilla, donde estaba sentada una mujer joven con el pelo bien peinado y una sonrisa profesional. «Buenos días». Mariela sacó sus papeles. «Me gustaría hacer el último pago de mi hipoteca». «Por supuesto, señora. Sus documentos, por favor», contestó la empleada del banco, aceptando la carpeta. Mientras la mujer comprobaba los documentos e introducía los datos en el ordenador, Mariela miró a su alrededor. En la ventanilla de al lado, una joven pareja estaba firmando unos papeles. Quizá acababan de empezar su andadura hipotecaria. Tenían caras de felicidad y entusiasmo. Mariela recordó cómo ella y Damián se habían sentado en su asiento hacía 15 años, cómo se habían cogido de la mano con fuerza, cómo habían susurrado sobre planes futuros. «¿Señora Soldevilla?» La voz del cajero la devolvió a la realidad. «No pasa nada. El último pago ha sido aceptado. Enhorabuena. El piso ya es todo suyo». «Gracias». Mariela aceptó el recibo de pago y el certificado de amortización del préstamo. «¿Le apetece un poco de champán?», sonrió a la cajera, sacando de debajo del mostrador una botellita con el logotipo del banco. «Es nuestro regalo para los clientes que han amortizado sus hipotecas». Mariela parpadeó sorprendida. «Sí, gracias. Es muy amable». Al salir del banco con la botella de champán y el fajo de documentos, se sintió extrañamente desolada. El momento por el que había trabajado durante tanto tiempo había resultado ser tan ordinario. Nada de fuegos artificiales, nada de felicidad absoluta, solo un tranquilo alivio y una vaga ansiedad por el futuro. Entró en el coche y permaneció unos minutos sentada sin arrancar el motor. El teléfono sonó en su bolso. Era Violeta Monsalve, su vieja amiga. «Mariela, ¿lo has conseguido?», preguntó Violeta emocionada en cuanto Mariela contestó el teléfono. «Sí, hace un momento». Mariela no pudo contener una leve sonrisa ante el entusiasmo de su amiga. «Ya lo sabía. ¿Recuerdas cuando estábamos sentadas en el café hace 15 años y hablabas del piso de tus sueños? Y ahora es tuyo, todo tuyo. Nuestro y de Damián», corrigió Mariela automáticamente. Hubo una breve pausa. «Claro», dijo por fin Violeta, pero su voz era más tenue. «Por cierto, ¿cómo está?». Mariela cerró los ojos. Violeta era una de las pocas personas que conocía el verdadero estado de su matrimonio. «Es complicado, Vio. No estamos pasando por el mejor momento». «Mariela», la voz de Violeta se tornó seria. «Sabes que siempre apoyaré cualquier decisión que tomes, pero también quiero que seas feliz. Si Damián te está haciendo infeliz. No hagamos esto ahora, ¿de acuerdo?». Mariela se frotó el puente de la nariz. «Se supone que hoy es un día feliz. Quiero al menos intentar celebrarlo como es debido». «De acuerdo», aceptó Violeta. «Pero que sepas que siempre estoy aquí si me necesitas». Después de hablar con su amiga, Mariela se dirigió a la oficina. Durante todo el día estuvo inmersa en el trabajo, asesorando a los clientes y preparando las próximas vistas judiciales. Recién a la hora del almuerzo, se permitió un momento de respiro y le envió un mensaje de texto a Damián. «Hice el pago final hoy. El piso ya es todo nuestro. ¿Lo celebramos esta noche?».
La respuesta no llegó hasta una hora más tarde. Genial. Tengo una sesión de entrenamiento. No me esperes levantada. Una respuesta corta y seca, sin ningún atisbo de alegría o gratitud. Mariela sintió una oleada de decepción en su interior. Había esperado, ¿qué? ¿Entusiasmo? ¿Un ofrecimiento para celebrar la ocasión? ¿O al menos un simple Dyson? Jorge, al notar su ceño fruncido, se acercó a su escritorio con una taza de café recién hecho. ¿Malas noticias?, preguntó poniéndole la taza delante. No, la verdad es que no. Hoy he hecho el último pago de la hipoteca. Es estupendo. Jorge estaba realmente contento. ¿Por qué esa cara tan larga? Mariela se frotó las sienes. Estoy cansada, demasiado trabajo. Jorge se sentó en el borde de su escritorio mirándola detenidamente. Mariela, te conozco desde hace años. Esto no parece cansancio del trabajo. Algo pasa en casa, ¿no? Ella dudó. Jorge era un buen amigo, pero ella siempre intentaba mantener su vida personal alejada de la oficina. Entre tú y yo, dijo finalmente en voz baja, la relación con Damián es cada vez más complicada. A veces siento que ya no es el hombre con el que me casé. Jorge asintió pensativo. La gente cambia, Mariela. Eso es normal. La cuestión es si cambian juntos o separados. Sabias palabras, sonrió débilmente. ¿Desde cuándo eres tan filósofa? Después de 2 divorcios tienes que serlo, sonrió. Pero sus ojos permanecieron serios. Escucha, si alguna vez necesitas hablar, no como colega, sino como amigo, siempre estoy dispuesto a escucharte. Gracias, Jorge, respondió ella con sinceridad. Significa mucho para mí. El resto de la jornada laboral transcurrió en una rutina de reuniones y llamadas telefónicas. Mariela intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Damián y a sus reacciones. ¿Cuándo habían cambiado? ¿Cuándo habían dejado de alegrarse por los triunfos comunes y de apoyarse en los momentos difíciles? Por la noche, cuando Mariela volvió a casa, encontró el piso vacío. Por supuesto, Damián le había avisado de que llegaría tarde al entrenamiento, pero aún así sintió una punzada de decepción. La botella de champán que había recibido en una lata estaba sola sobre la mesa de la cocina, como recuerdo de la celebración fallida. Mariela se quitó los zapatos, se puso la ropa de casa y empezó a preparar la cena. Una sencilla ensalada y pollo al horno. Aunque Damián no quisiera celebrar, al menos podría preparar algo especial para los dos. Cuando terminó de cocinar, se sirvió una copa de vino y salió al pequeño balcón de su piso. Desde el 15º piso se veía la ciudad y las luces de Rosario parpadeaban en la oscuridad del atardecer. Antes, Damián y ella se sentaban aquí por las tardes, soñando con el futuro. Ahora ese balcón, como tantas otras cosas en sus vidas, era un espacio más del departamento. Mariela se estremeció al oír abrirse la puerta principal. Damián había vuelto. Entró en el piso y vio a su marido, cansado, dejando caer la bolsa de deporte al suelo. «Hola», le dijo, tratando de que su voz sonara normal. «He hecho la cena». Damián levantó la vista, tenía los ojos enrojecidos y olía ligeramente a alcohol. No muy fuerte, pero lo suficiente para que Mariela lo notara. «No tengo hambre», respondió brevemente, pasando junto a ella hacia el baño. Mariela sintió que la tensión le crispaba los hombros. Estaba bebiendo de nuevo, a pesar de las advertencias del médico, a pesar de las promesas que le había hecho. Volvió a la cocina y comenzó a poner la mesa mecánicamente. 2 platos, cubiertos, servilletas. Cuando Damián salió del baño, ella ya estaba sentada a la mesa, esperándole. «Te he dicho que no tengo hambre», repitió al ver la mesa puesta. «Hoy es un día especial, Damián», dijo Mariela con calma. «Hemos pagado la hipoteca, 15 años, y ahora el piso es todo nuestro». Algo brilló en sus ojos. Tal vez irritación, tal vez algo más. «¿Y qué? ¿Quieres que baile de alegría?». Abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. «Pensé que podríamos celebrarlo juntos». Mariela intentó mantener la calma. «Tenemos mucho de lo que estar orgullosos. Hemos trabajado mucho para conseguirlo». Damián tomó un sorbo de cerveza y sonrió. «Sí, sobre todo tú. Guapísima Mariela Soldevilla, abogada de éxito, orgullo de la familia. ¿Y yo qué soy? Un entrenador perdedor al que se le ha acabado la suerte». «Yo nunca he dicho eso», se tensó Mariela, intuyendo que la conversación tomaba un cariz peligroso. «No hace falta que lo digas», volvió a dar un sorbo a la botella. «Lo veo en tus ojos, en los ojos de tu madre.
Incluso tus colegas me miran como a un perdedor que tuvo la suerte de casarse con una mujer de éxito. Damian, eso no es justo. Intentó hablar con firmeza, pero sin agresividad. Siempre te he apoyado. Siempre he creído en ti. ¿Apoyado? Se rió, pero no había alegría en su risa. Ni siquiera me has preguntado cómo ha ido el entrenamiento de hoy. ¿Sabes por qué? Porque no te importa. Lo único que te importa es tu carrera, tu éxito, tus logros. Aquellas palabras le dolieron más de lo que esperaba. Mariela siempre había intentado ser atenta, preguntarle por su día, escuchar sus problemas, pero últimamente sus conversaciones se habían convertido cada vez más en tensos silencios o discusiones. Eso no es cierto, y lo sabes. Se levantó de la mesa, dejando la cena sin tocar. Siempre me ha interesado tu vida, tu trabajo, pero te has aislado de mí, Damian. Has dejado de compartir tus pensamientos, tus sentimientos. Prefieres hablar con la botella que conmigo. Entrecerró los ojos. Ah, eso es. ¿Vas a volver a sermonearme sobre la bebida? Sí, me tomé unas copas con los chicos después del entrenamiento. ¿Es eso un delito? ¿Ni siquiera puedo relajarme un poco? El médico te dijo que dejaras el alcohol por completo, me recordó. Tu hígado no puede soportar tanta presión. Mi hígado es mi problema, replicó. No intentes controlar ni siquiera eso. Mariela sintió que el cansancio se acumulaba en su interior. Esta conversación, como tantas otras anteriores, no iba a ninguna parte. No intento controlarte, Damian. Estoy preocupada por ti, porque pase lo que pase, te sigo queriendo. La miró durante un largo instante, luego se terminó la cerveza de un trago y dejó la botella vacía sobre la mesa con tanta fuerza que Mariela se estremeció. Si me quisieras de verdad, no me harías sentir inútil todos los días, dijo en voz baja, pero con tanta amargura que Mariela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Con esas palabras se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola sola frente a la cena que se enfriaba y el champán imbebible. Los días siguientes transcurrieron en un silencio opresivo. Damián se iba temprano y volvía tarde, evitando largas conversaciones y comidas compartidas. Mariela se sumergió en el trabajo, haciendo cada vez más recados para evitar volver al piso vacío y tenso. Se dio cuenta de que Damián seguía bebiendo a pesar de sus problemas de salud, pero cada intento de hablar de ello acababa en un frío silencio o en un estallido de agresividad. En la oficina, Jorge observaba su estado con creciente preocupación. Un día, al darse cuenta de que llevaba 3 horas trabajando sin descanso, se acercó a su mesa con 2 tazas de café. «Tómate un descanso», le dijo sin disculparse, poniéndole la taza delante. Mariela asintió agradecida, haciendo una pausa en sus papeles. «Gracias, Jorge. Realmente necesitaba el café». «Y descansa», añadió, tomando asiento frente a ella. «Llevas días trabajando sin parar. Hasta Montero se ha dado cuenta y te ha preguntado si estabas bien». «¿El juez Montero está preocupado por mí?» Mariela sonrió débilmente. «El mundo al revés». «Exacto», asintió Jorge con seriedad. «Cuando hasta el viejo gruñón Montero se involucra, las cosas están muy mal. ¿Qué pasa, Mariela?» Ella bajó los ojos, escrutando la superficie del café como si esperara encontrar allí respuestas a sus preguntas. «Todo se está desmoronando, Jorge», dijo finalmente en voz baja. «Mi matrimonio, mi vida...» Era como si Damián se hubiera transformado en otra persona, enfadado, resentido con el mundo. Cada vez bebe más, a pesar de las advertencias de los médicos. Apenas hablamos. Jorge menea la cabeza pensativo. 15 años juntos es mucho tiempo. Quizá deberías ver a un especialista. Muchas parejas atraviesan crisis. Hace falta la voluntad de los dos, sonrió Mariela con amargura. Damián no quiere ni oír hablar de asesoramiento. Dice que son señoras ricas que van a psicólogos a quejarse de sus maridos. Ella suspiró. «Sabes, a veces pienso que quizá mi madre tenía razón. Quizá somos demasiado diferentes». Jorge la miró detenidamente. «Diferentes no significa incompatibles, pero hay una diferencia entre ser diferentes y tirarnos los trastos a la cabeza». Se quedó callado un momento. «Te mereces ser feliz, Mariela. Todos lo merecemos». Su teléfono sonó interrumpiendo la conversación. Mariela miró la pantalla. Era su médico de cabecera, el doctor Rivera. «Lo siento, tengo que contestar», le dijo a Jorge y cogió el teléfono. «Diga, doctor Rivera». «Señora Soldevilla». La voz del médico parecía preocupada. «Llamo por su marido.
Tenía una cita conmigo esta mañana y los resultados de las pruebas son decepcionantes. Su hígado está en estado crítico. Hablamos de la necesidad de dejar el alcohol por completo, pero me temo que su marido no se lo tomó en serio. Mariela sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué quiere decir, doctor? Olía a alcohol desde las 9 de la mañana, dijo el médico sin rodeos. Señora Soldevilla, le hablo porque estoy realmente preocupada. Si su marido sigue bebiendo, las consecuencias podrían ser fatales. Le he recetado medicación, pero es inútil si no deja de beber. Hablaré con él, prometió Mariela, aunque interiormente se daba cuenta de que era inútil. Gracias por decírmelo. Después de la llamada, se quedó inmóvil, mirando el espacio que tenía delante. Jorge, al notar su estado, se inclinó hacia ella preocupado. «Mariela, Mariela, ¿qué te pasa?» «Damián, su salud se está deteriorando», dijo en voz baja. «El médico dice que si no deja de beber, las consecuencias podrían ser catastróficas». Jorge le apretó la mano en silencio en un gesto de apoyo. Las palabras parecían superfluas en aquel momento. Esa noche, Mariela volvió a casa antes de lo habitual, decidida a hablar seriamente con su marido. Pero el piso la recibió con silencio. Damián aún no había regresado. Preparó la cena, puso la mesa y esperó. El reloj marcaba ya las 11 de la noche, cuando oyó el sonido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió y Damián entró en el piso, tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. «Damián», se levantó Mariela del sofá donde lo esperaba. «¿Dónde te habías metido?» Él la miró con gesto turbio. «Ah, mi cariñosa esposa». Su voz era arrastrada. «¿Vas a sermonearme otra vez?» «El doctor Rivera me ha llamado hoy», dijo ella ignorando su tono. «Tu hígado está en estado crítico, Damián. No puedes seguir bebiendo». Él se rió, pero sonó más como una tos perruna. «¿Para qué necesito un hígado? No me queda nada por lo que vivir. ¿De qué estás hablando?» Mariela se acercó, preocupada por sus palabras. «No lo sabes», se balanceó apoyándose en la pared. «Hoy me han despedido. El equipo perdió su 7º partido consecutivo y me convirtieron en el chivo expiatorio». Mariela se quedó paralizada en su sitio. «Damián, lo siento mucho». «¿Lo sientes?» Volvió a reír, amargo y sin alegría. «Oh, no, no lo sientes. Por fin no tendrás que avergonzarte de un marido perdedor. Ahora puedes encontrar a alguien más adecuado, como la gran Mariela Soldevillés». «Basta», dijo con severidad. «Nunca me he avergonzado de ti, y lo superaremos juntos. Encontrarás otro equipo, ¿O qué?», la interrumpió bruscamente. «¿Quedarme en casa mientras nos mantienes? ¿Convertirme en ama de casa?» Se tambaleó, pero se mantuvo firme. «No. Aún conservo mi orgullo. Damián, por favor». Mariela dio un paso hacia él. «Hablemos, con calma, sobriamente. Mañana, cuando estés sobrio». «¿Hablar de qué?» Se apartó de la pared y pasó junto a ella hasta el salón, donde se hundió pesadamente en el sofá. «Se acabó, Mariela, mi carrera, nuestro matrimonio, todo». «No digas eso». Se sentó a su lado e intentó cogerle la mano, pero él se la apartó. «¿Sabes qué es lo gracioso?», continuó él con la mirada fija al frente. «Siempre supe que esto pasaría, que un día te darías cuenta de que no era lo bastante buena para ti, que todos a tu alrededor se darían cuenta». «Damián, eso no es verdad». Mariela sintió que la desesperación le oprimía el corazón. «Yo te quiero, siempre te he querido. ¿Me quieres a mí o a la idea que tienes de mí?» Él se volvió hacia ella, y ella vio tanto dolor en sus ojos, que se quedó muda por un momento. «Amabas a Damián Altamirano, un entrenador prometedor con un futuro brillante. ¿Y qué soy yo ahora? Un borracho sin trabajo, con el hígado arruinado y los bolsillos vacíos». La mañana gris recibió a Mariela con fuertes gotas de lluvia tamborileando en el cristal de la ventana. Las lluvias de septiembre en Rosario siempre la ponían melancólica, pero hoy parecían particularmente opresivas, como si presagiaran algo malo. Se tumbó en la cama, escuchando el monótono sonido del agua, tratando de encontrar fuerzas para levantarse y empezar un nuevo día. Damián dormía a su lado, de espaldas a la pared. Después de la conversación de ayer sobre su despido, aún no habían llegado a ningún tipo de decisión. Se quedó dormido, todavía aturdido y devastado, y Mariela permaneció sentada en el borde de la cama durante largo rato, mirándole la espalda e intentando averiguar cómo habían acabado en aquella situación. Con cuidado,
Tratando de no despertar a su marido, se deslizó fuera de la cama y se dirigió al baño. El agua fría la ayudó a recuperarse un poco. Mariela miró su reflejo en el espejo. Ojeras, piel pálida, un pliegue tenso entre las cejas. Parecía tener 39 años, quizá incluso más. Antes vibrante y llena de vida, ahora parecía exhausta y agotada, como si algo en su interior se estuviera desvaneciendo lentamente. En la cocina, Mariela encendió automáticamente la cafetera y sacó 2 tazas, por costumbre, aunque sabía que era poco probable que Damián se levantara antes de que ella se fuera a trabajar. Preparó mecánicamente el desayuno, sumida en sus pensamientos. ¿Qué debían hacer a continuación? ¿Cómo ayudar a Damián a superar la pérdida de su trabajo y su adicción al alcohol? Y lo más importante, ¿quedaba algo en su relación por lo que mereciera la pena luchar? De repente, se oyó un estruendo en el dormitorio, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Mariela se sobresaltó y corrió hacia allí. Damián estaba de pie en medio de la habitación, sujetándose la cabeza, con la lámpara del escritorio tirada en el suelo a su lado. «Maldita migraña», murmuró cuando vio a Mariela en la puerta. Golpeé la lámpara sin querer. Se acercó en silencio y recogió la lámpara, comprobando si estaba rota. La pantalla estaba arrugada, pero la lámpara seguía intacta. «He hecho café», dijo Mariela intentando mantener la voz firme. «Y hay tostadas con mermelada». Damián se pasó una mano por el pelo revuelto. «No tengo hambre, se me parte la cabeza». «Tienes que comer», insistió ella, «y beber agua, mucha agua, después de lo de anoche». «No empieces», dijo bruscamente. «No estoy de humor para sermones». Mariela respiró hondo, conteniendo su irritación. «No estoy dando sermones. Estoy preocupada por ti». Se quedó callada un momento. «Tenemos que hablar de lo que viene, sobre tu trabajo, sobre... ¿Trabajo?» Damián sonrió con amargura. «¿Qué trabajo? ¿Quién me necesita ahora?» El entrenador que había llevado al equipo a 7 derrotas consecutivas. Sacudió la cabeza. «Quizá tu madre tenía razón. Nunca fui lo bastante bueno para ti. Vamos». Mariela se acercó y trató de cogerle la mano, pero él la apartó. «Superaremos esto. Encontrarás otro equipo o... ¿O qué?», la miró desafiante. «¿Sentarte en casa de espaldas? ¿Convertirte en ama de casa mientras ganas dinero? ¿Es eso lo que quieres?» «Quiero que seas feliz», respondió ella con sinceridad. «Y sano. Lo demás no importa». Damián se rió, pero no había alegría en su risa. «Feliz y sana. Qué dulce es eso». Sacudió la cabeza. «¿Sabes cuál es el problema, Mariela? Siempre pensaste que podías arreglarlo todo. Siempre pensaste que tu amor, tu cariño, podían solucionar cualquier problema. Pero algunas cosas no tienen arreglo». Algo en el tono de él la puso tensa. «¿Qué quieres decir?» Él la miró durante un largo instante y luego suspiró con pesadez. «He pedido el divorcio, Mariela». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y definitivas. Mariela sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Había esperado muchas cosas, peleas, acusaciones, incluso amenazas, pero no esto, no esta decisión fría y calculada. «¿Qué?» Su voz era apenas audible. «¿Cuándo?» «Ayer, antes de emborracharme», desvió la mirada. «Hablé con un abogado. Dijo que sería rápido, dadas las circunstancias». «¿Qué circunstancias?» Mariela todavía no podía comprender lo que estaba pasando. 15 años de matrimonio, y él así, sin avisar, sin intentar arreglar las cosas. «Teniendo en cuenta que ahora el piso es todo nuestro, sin deudas», continuó Damián, como si no hubiera oído su pregunta. «Y que está registrado a mi nombre». Mariela parpadeó, tratando de entender lo que acababa de decir. «¿Cómo que está a tu nombre? Lo compramos juntos, los dos pagamos el préstamo». «Compruebe los papeles, abogado», dijo con sorna en la voz. «Yo soy el propietario. Lo decidiste hace 15 años, ¿recuerdas?» «Es más seguro así», dijiste. «Si me pasa algo, no tendrás problemas con la herencia». Mariela recordó. De hecho, cuando habían redactado los papeles, ella había sugerido poner el piso a su nombre. Legalmente había sido más fácil, dados los posibles riesgos laborales de su trabajo. Pero nunca había pensado... «No puedes», exhaló. «Damián, este es nuestro hogar. He puesto en él tanto como tú, incluso más. He estado pagando el préstamo sola durante los últimos años mientras tú has estado... ¿Mientras yo qué?» Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «¿Mientras yo malgastaba el dinero en alcohol? ¿Es eso lo que quieres decir?» «Yo no he dicho eso».
intentó Mariela mantener la calma. Pero el hecho es que este piso nos pertenece a los dos, no importa a nombre de quién esté en las escrituras. Y si de verdad quieres divorciarte, dividiremos la propiedad a partes iguales. Así funciona la ley. Damián sonrió, y esa sonrisa asustó a Mariela más que cualquiera de sus arrebatos de ira. ¿En serio? ¿Te ha dicho tu abogado que si uno de los cónyuges no ha trabajado en los últimos 3 meses, su parte en la división de bienes puede reducirse considerablemente? ¿Especialmente si la causa del desempleo fue la embriaguez? Mariela se quedó helada. Por supuesto que conocía ese matiz jurídico, pues ella misma lo había utilizado en los casos de divorcio de sus clientes. Pero nunca había pensado que pudiera aplicársele a ella. «Has pensado en todo», dijo en voz baja, sintiendo la fría rabia que se acumulaba en su interior. «Tuve tiempo», se encogió de hombros. «Mientras tú trabajabas hasta tarde, salvando a todos esos pobres clientes, yo pensaba en nuestro futuro. Y me di cuenta de que no tenemos futuro, Mariela. Hemos cambiado. Nos hemos convertido en extraños el uno para el otro. ¿Y por eso has decidido quitarme mi casa?», le temblaba la voz. «Después de todo lo que habíamos pasado juntos, decidí empezar una nueva vida», se enderezó, y ella vio en sus ojos una determinación que no había visto en años. «Y te sugiero que hagas lo mismo. Recoge tus cosas, Mariela. Tienes que dejar el piso antes de que acabe la semana». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió del dormitorio, dejándola de pie en medio de la habitación, aturdida y perdida. Mariela no recordaba haber llegado al trabajo aquel día. Todo le parecía irreal, como un mal sueño del que estaba a punto de despertar. En la oficina realizaba sus tareas mecánicamente, respondiendo correos, asesorando a los clientes, pero era como si lo hiciera otra persona, no ella. Jorge se dio cuenta de su estado, pero no le hizo ninguna pregunta. Se limitó a colocar tranquilamente una taza de café recién hecho sobre su mesa y a apretarle suavemente el hombro en un gesto de ánimo. Ella agradeció esta comprensión silenciosa. Durante la pausa para comer, Mariela encontró fuerzas para llamar a su amiga Violeta. Inmediatamente sintió que algo andaba mal. «Mariela, Mariela, ¿qué te pasa? Suenas extraña». Damián pidió el divorcio. Las palabras aún parecían ajenas, irreales. «Y quiere que me vaya del piso antes de que acabe la semana». Hubo una breve pausa. Luego Violeta dijo con firmeza: «Ahora mismo voy. ¿Dónde estás tú?» «En la oficina, pero no hace falta. Estoy bien», intentó objetar Mariela, aunque ambas sabían que no era cierto. «Estaré ahí en 20 minutos», la cortó Violeta y se desconectó. Violeta Monsalve, una mujer enérgica de unos 40 años, con un corte de pelo corto y mirada decidida, irrumpió en el despacho de Mariela como un pequeño huracán. Ignorando las miradas de sorpresa del personal, se dirigió directamente al escritorio de su amiga. «Cuéntamelo todo, todo, desde el principio». Y Mariela lo hizo. Sobre el último pago de la hipoteca, sobre el creciente distanciamiento de Damián, sobre su alcoholismo y su despido, y finalmente sobre la conversación de hoy. Violeta escuchaba sin interrumpir, con los ojos cada vez más oscuros de ira. «Ese desgraciado», sisió cuando Mariela hubo terminado. «Lo planeó todo, esperó a que pagaras el préstamo, y ahora te echa a la calle». «No puedo creerlo», Mariela sacudió la cabeza. «15 años juntos. ¿Cómo ha podido?» «La gente cambia, cariño», Violeta le cogió la mano. «Y no siempre para mejor, pero lo que importa ahora es lo que hagas después». Mariela respiró hondo, ordenando sus ideas. «Soy abogada», vio. «Conozco mis derechos. No puede echarme del piso así como así, aunque esté a su nombre. Demostraré en el juicio que mi contribución a la compra fue igual, que he estado pagando sola el préstamo durante los últimos años». «¿Y cuánto tiempo llevaría eso?», la interrumpió Violeta. «Meses, quizá años. Y quiere que te vayas antes de que acabe la semana. ¿Estás dispuesta a vivir con él bajo el mismo techo mientras dure el juicio?». Mariela imaginó los enfrentamientos diarios con Damián, la tensión, tal vez incluso una abierta hostilidad. No, no estaba preparada para eso. «Puedes mudarte conmigo», continuó Violeta. «Tengo sitio de sobra, y los trámites legales los iremos resolviendo poco a poco». «Gracias, Violeta, pero no puedo rendirme sin más», Mariela negó con la cabeza. «Este piso es mi casa, 15 años de mi vida. No dejaré que me lo arrebaten». Violeta miró a su amiga con atención. «Te comprendo, pero piensa en tu propia seguridad. Damián es inestable, bebe, quién sabe lo que puede hacer». Mariela quiso objetar, decir que Damián nunca le haría daño,
pero las palabras se le atascaron en la garganta. Ya no estaba segura de eso. «Dame unos días», dijo finalmente. «Volveré a hablar con él. Quizá podamos llegar a algún acuerdo». Violeta enarcó una ceja con escepticismo, pero no discutió. «De acuerdo, pero si algo sale mal, si sientes la más mínima amenaza, saldrás de allí inmediatamente. Prométemelo». «Te lo prometo». Mariela sonrió débilmente, agradecida por la preocupación de su amiga. Cuando Mariela regresó a su casa por la noche, descubrió que Damián ya había empacado algunas de sus cosas. Su ropa estaba apilada descuidadamente en maletas, sus pertenencias personales apiladas en cajas. Fue tan humillante, tan doloroso, que se quedó paralizada en la puerta por un momento, incapaz de dar un paso adelante. «Ah, has vuelto». Damián salió del dormitorio con otra pila de ropa. «Pensé en ayudarte a mudarte». «No me voy a mudar a ningún lado», dijo Mariela con firmeza, caminando hacia la sala de estar y empujando su maleta. «Esta es mi casa tanto como la tuya. Y si realmente quieres divorciarte, arreglaremos el tema de la propiedad en los tribunales». Damián hizo una pausa mirándola con creciente irritación. «Ya te lo he dicho esta mañana. El piso está registrado a mi nombre. Soy el propietario. Puedes demandar todo lo que quieras, pero el resultado será el mismo». «¿De verdad crees que es tan sencillo?». Mariela sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. «Soy abogada, Damián. Conozco el derecho de familia mejor de lo que puedas imaginar. Y demostraré que tengo el mismo derecho a este piso». «Demuestra lo que quieras», se encogió de hombros. «Mientras tanto, recoge tus cosas y vete. Quiero empezar una nueva vida, y tú no formas parte de ella». Aquellas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Mariela sintió que algo en su interior por fin se rompía. «¿Por qué, Damián?», le tembló la voz. «¿Por qué haces esto? Si quieres el divorcio, de acuerdo, no te obligaré. Pero ¿por qué echarme de casa? ¿Por qué quitármelo todo?». Él la miró durante un largo instante, y ella vio algo parecido al arrepentimiento en sus ojos, pero rápidamente fue sustituido por una fría determinación. «Porque puedo, porque probablemente es lo único que aún puedo hacer, decidirme y mantenerme firme». Sonrió con amargura. «Toda mi vida me he sentido a tu sombra, Mariela, la exitosa Mariela Soldevilla, abogada de talento, orgullo de la familia. ¿Y qué soy yo? Un perdedor, un alcohólico, un exentrenador, pero al menos ahora sería mía, solo mía». «Siempre has sido algo más que el marido de Mariela», dijo en voz baja. «Nunca pensé en ti como un perdedor». «¿Oh sí?», se rió. «Entonces, ¿por qué nunca le contó mis problemas a sus colegas? ¿Por qué siempre me presentabas como un entrenador de éxito, incluso cuando el equipo perdía partido tras partido? Te avergonzabas de mí, Mariela. Quizá no te dabas cuenta, pero te avergonzabas de mí». Mariela quiso objetar, decir que no era cierto, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Había algo de verdad en lo que decía? ¿Podría ser que subconscientemente ella estuviera tratando de hacer que su matrimonio pareciera más exitoso de lo que realmente era? «Te quería», dijo finalmente con sencillez. «Y te sigo queriendo, pase lo que pase». Algo brilló en sus ojos, dolor, arrepentimiento, o tal vez solo cansancio. «Es demasiado tarde para esta conversación», le dio la espalda. «Recoge tus cosas, Mariela. Si no te vas voluntariamente, tendré que tomar medidas». «¿Qué tipo de medidas?». Se puso tensa. «¿Me estás amenazando?». «No», sacudió la cabeza. «Solo estoy constatando un hecho. Este piso es mío, y quiero que te vayas». Con estas palabras salió de la habitación, dejando a Mariela sola entre las pertenencias esparcidas y las esperanzas truncadas. Los 2 días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Mariela y Damián apenas hablaban, tratando de evitarse. Ella se iba a trabajar temprano y volvía tarde. Él pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa. Cuando se encontraban, el aire parecía electrizarse con palabras no dichas y emociones reprimidas. Mariela consultó a sus colegas e investigó los aspectos jurídicos de su situación. Las perspectivas no eran muy halagüeñas. Sí, podía demostrar su derecho a una parte del piso, pero eso requería tiempo y esfuerzo. Mientras tanto, Damián tenía razón técnicamente. El piso estaba registrado a su nombre y él tenía derecho a decidir quién vivía en él. Al tercer día, cuando Mariela volvió del trabajo, encontró una notificación oficial en la mesa de la cocina. Damián, a través de su abogado, exigía su desalojo en un plazo de 48 horas. De lo contrario, decía la carta, se tomarían todas las medidas necesarias conforme a la ley.
Estaba sentada a la mesa releyendo el documento cuando oyó abrirse la puerta principal. Damian entró en la cocina, con aspecto sobrio y decidido. «¿Recibiste el aviso?» No era una pregunta, sino una afirmación. «Sí», Mariela lo miró cansada. 48 horas. ¿De verdad estás dispuesto a seguir con esto? Tirarme por la puerta como si fuera una especie de... Te lo advertí, le interrumpió. Te di tiempo para recoger tus cosas, encontrar un nuevo lugar donde vivir. Elegiste la confrontación. Porque está mal, Damian. Se levantó mirándolo directamente a los ojos. Lo que estás haciendo es rastrero. 15 años hemos construido esta vida juntos. 15 años en los que te he apoyado, cuidado, amado. ¿Y así es como me pagas por ello? No te debo nada. Su voz se volvió fría. Estábamos en igualdad de condiciones. Sacaste tanto de este matrimonio como yo. ¿Ah, sí? Mariela sonrió amargamente. Durante los últimos años, he tirado de todo yo sola. La casa, el trabajo y tú. Aguanté tus borracheras, tus insultos, tu alienación. Y aún intentaba salvar nuestro matrimonio cuando tú hacía tiempo que habías decidido deshacerte de él. Damian guardó silencio, su rostro inexpresivo. Has ganado, Damián, continuó Mariela con cansancio. Me iré, pero que sepas que lucharé por mi parte de este piso. Es una cuestión de principios. Haz lo que quieras, se encogió de hombros. Mi abogado está preparado. Mariela lo miró detenidamente, tratando de encontrar una sombra del Damián que una vez había amado. Pero ante ella había un extraño, frío y despiadado. ¿Qué te ha pasado?, preguntó en voz baja. ¿Cómo has podido cambiar tanto? La vida me ha cambiado, respondió él con sencillez. Ahora recoge tus cosas. Tienes 2 días. Con estas palabras salió de la cocina, dejando a Mariela mirándolo aturdida. A la mañana siguiente, llamó a Violeta y le dijo que aceptaba su oferta. Su amiga no expresó sorpresa, pero le preguntó cuándo pensaba Mariela mudarse. Mañana, respondió. Damián me dio 2 días, pero no quiero quedarme aquí más de lo necesario. Vendré a ayudar, dijo Violeta de inmediato. Y me llevaré a Ricardo y su camioneta para trasladar tus cosas. Mariela sonrió agradecida, aunque su amiga no pudo verlo. Gracias, Vio. No sé qué haría sin ti. Para eso están los amigos, respondió Violeta con sencillez. Aguanta. Todo esto acabará pronto. En la oficina, Mariela trataba de concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la inminente mudanza. Se sentía infinitamente cansada, tanto física como emocionalmente. 15 años de su vida se acababan así, con un frío aviso legal y cajas de pertenencias. Jorge, al darse cuenta de su estado, se acercó en silencio a su mesa. Si necesitas un día libre, dilo. Yo te cubriré ante mis superiores. Mariela sonrió agradecida. Gracias, Jorge, pero el trabajo es lo único que me mantiene a flote ahora mismo. Se quedó callada un momento. Mañana me mudo. Damián me echa de nuestro piso. Jorge frunció el ceño. No puede hacer eso. Tienes derecho a tu parte. Técnicamente el piso está registrado a su nombre, explicó Mariela cansada. Sí, puedo demostrar mis derechos en los tribunales, pero eso llevará tiempo. Mientras tanto tienes que vivir en algún sitio, terminó Jorge por ella. Entiendo. Se detuvo. Si necesitas ayuda con la mudanza o cualquier otra cosa, dímelo. Gracias, respondió ella con sinceridad. Pero Violeta ya lo ha organizado todo. Me voy a vivir con ella hasta que decida qué hacer después. Jorge asintió. Bien, pero que sepas que siempre estoy de tu lado. Y si necesitas ayuda legal o simplemente apoyo, aquí me tienes. Sus palabras le reconfortaron el corazón. El apoyo de sus amigos significaba para ella más que cualquier otra cosa en esos días difíciles. De vuelta en casa, Mariela empezó a empaquetar el resto de sus pertenencias. Empaquetar su vida en cajas y maletas, decidir qué llevarse y qué dejar atrás, era algo extraño y surrealista. Cada objeto evocaba recuerdos, cada fotografía evocaba emociones. El piso de Violeta Monsalve era todo lo contrario de la casa que Mariela había compartido con Damián durante los últimos 15 años. Era pequeño pero acogedor, con acentos luminosos en el interior, muchas plantas y estanterías a lo largo de las paredes. Todo respiraba vida y personalidad, reflejando su personalidad, abierta, luminosa, un poco excéntrica. Mariela estaba sentada en el sofá-cama que había sido su cama durante los últimos 3 días, revisando los papeles del divorcio.
La luz de la mañana que se filtraba por las persianas sueltas caía sobre los papeles, haciendo que los términos legales resultaran aún más fríos y sin vida. Una demanda de división de bienes, una petición de pensión alimenticia temporal, una solicitud de verificación de la situación económica del cónyuge. Detrás de cada documento oficial estaba su vida arruinada, su dolor, sus esperanzas perdidas. Violeta, ya vestida de trabajo, con un traje azul brillante y grandes pendientes en las orejas, le puso delante una taza de café y un plato de tostadas. «Tienes que comer, Mariela. Apenas has tocado la comida estos últimos días». Mariela asintió agradecida, dejando los papeles a un lado. «Gracias, Bio. No sé qué haría sin ti». «Lo mismo que estás haciendo ahora». Violeta se encogió de hombros, sentándose junto a su taza de café. «Eres fuerte, Mari. Más fuerte de lo que crees. Saldrás de esta». Mariela sonrió descontenta. «¿Fuerte? Me han echado de mi propia casa, de todo lo que he pasado 15 años construyendo, y ni siquiera he podido plantarle cara». «Ahora te defiendes», dijo Violeta con firmeza. «Cada documento que has preparado es un acto de resistencia. Damián pensó que te rendirías, que le dejarías llevárselo todo, pero se equivocaba. Lucharás por la justicia». Mariela dio un sorbo a su café, sintiendo que el líquido caliente la calentaba por dentro y por fuera. Habían pasado 3 días desde que abandonó su piso y el de Damián. 3 días llenos de dolor, rabia y confusión. No había dormido bien, apenas comía, se movía como una autómata, realizando las acciones necesarias, pero sin sentir ninguna conexión con la realidad. «Tu madre llamó ayer», dijo Violeta con cuidado. «Preocupada por ti». Mariela suspiró. «¿Perdió la oportunidad de decir «te lo dije»?» «En realidad no», Violeta negó con la cabeza. «Solo está preocupada. Quiere venir para ayudarte». Mariela presentó a su madre, Claudia Soldevilla, una mujer elegante y serena, de mente aguda y convicciones inquebrantables. Claudia nunca había aprobado su matrimonio con Damián, considerándolo un partido inadecuado, y aunque en los últimos años había evitado criticarla abiertamente, Mariela sabía que su madre estaba esperando el momento oportuno para decirle: «Ves, tenía razón». «La llamaré», prometió Mariela. «Pero ahora no. Primero tengo que resolver las cosas por mí misma». Violeta sintió comprensiva. «Como quieras, pero que sepas que a ella le importas de verdad, y que te quiere, a pesar de sus diferencias». «Lo sé», Mariela sonrió débilmente. «Todas las madres son así. Incluso cuando te estás desmoronando, encuentran la manera de recordarte que te lo advirtieron de antemano». Violeta se rió, e incluso Mariela sonrió un poco más sinceramente. «¿Vas a ir a la oficina hoy?», preguntó Violeta terminando de desayunar. «Sí», asintió Mariela. «Jorge insiste en que me tome vacaciones, pero necesito algo que me ocupe la cabeza. Si no, me volveré loca pensando en Damián y en todo lo que ha pasado». «Entiendo». Violeta se levantó recogiendo los platos. «Esta noche estaré hasta tarde en la galería, preparando una nueva exposición. Así que no me esperes para cenar». Mariela asintió. «Gracias por el aviso. Probablemente yo también me quede hasta tarde en la oficina». Ambas sabían que no era del todo cierto. Mariela se había quedado hasta tarde en el trabajo los últimos días, no porque tuviera mucho que hacer, sino porque no quería volver al piso vacío donde solo la esperaban recuerdos y dolor. Cuando Violeta se marchó, Mariela recogió sus cosas y salió del piso. El día prometía ser soleado pero fresco, típico clima otoñal de Rosario. Caminó, disfrutando del aire fresco y tratando de despejar su cabeza de pensamientos pesados. El viaje hasta la oficina duró unos 20 minutos. Una de las ventajas de vivir con Violeta era que su departamento estaba mucho más cerca del estudio que su casa y la de Damián. En la oficina, Mariela se sumergió en su trabajo, tratando de concentrarse en los casos de los clientes más que en sus propios problemas. A la hora del almuerzo, incluso había logrado cierta apariencia de normalidad. Estaba en una reunión, asesorando a clientes por teléfono, preparando documentos para un próximo juicio. Pero cuando Jorge le propuso comer juntos, ella se negó, alegando que estaba muy ocupada. La verdad era que aún no estaba preparada para una conversación informal, para preguntas sobre su bienestar, para miradas comprensivas. El trabajo era un territorio seguro. Había roles y reglas. Aquí podía esconderse tras una fachada profesional. Pero almorzar con un colega, incluso con un buen amigo como Jorge, significaba tener que ser sincera, abierta, vulnerable. En lugar de almorzar,
Se comió un sándwich en su mesa mientras revisaba su correo electrónico. Entre otros, había uno de su abogado matrimonialista. La primera vista estaba prevista para la semana siguiente. Mariela respiró hondo, tratando de controlar la repentina oleada de ansiedad. Hasta ahora, todo lo ocurrido le había parecido un mal sueño del que estaba a punto de despertar. Pero la próxima audiencia hacía del divorcio una realidad, un hecho inevitable. El teléfono de la mesa sonó, sacándola de sus cavilaciones. Un número desconocido. Mariela dudó un momento y contestó. Mariela Soldevilla. Mariela. La voz era ronca, entrecortada, pero la reconoció al instante. ¿Damián? Se le encogió el corazón. ¿Qué estás? Mariela, por favor, escúchame. Su voz era desesperada. Ia, estoy con la policía, comisaría Rosario Central. Necesito que me ayudes. Mariela sintió que se le enfriaban las entrañas. ¿Qué pasó? Ia, le tembló la voz. Atropellé a un hombre, con un coche, anoche. Mariela cerró los ojos tratando de comprender lo que oía. Dios mío, Damián. Este hombre, está vivo, dijo Damián rápidamente. Pero en estado grave. En el hospital. Tiene múltiples fracturas, hemorragias internas. Hizo una pausa. Mariela estaba borracho. Me acusan de conducir ebrio y lesiones graves por negligencia. Me enfrento a la cárcel. Mariela guardó silencio, intentando digerir la información. Una parte de ella sentía horror por lo ocurrido, compasión por la víctima, preocupación por el futuro de Damián. Pero la otra parte, fría e indiferente, notó la ironía de la situación. Hacía solo 3 días este hombre la había echado de su casa, la había humillado, le había quitado todo, y ahora necesitaba su ayuda. ¿Por qué me llamas?, preguntó finalmente, tratando de mantener la voz firme. Eres la mejor abogada que conozco. Su voz era suplicante. Y eres mi mujer, Mariela. A pesar de todo, seguimos casados. ¿Casados? No pudo contener una risita amarga. ¿Solo te acuerdas de eso ahora, cuando necesitas mi ayuda? Mariela, por favor. Su voz se volvió aún más desesperada. Sé que lo que hice fue terrible. No era yo misma, no sabía lo que hacía. Pero ahora estoy en problemas. Estoy en verdaderos problemas. Y tú eres la única que puede ayudarme. Mariela cerró los ojos, sintiendo las emociones encontradas que luchaban en su interior. 15 años de matrimonio no desaparecen de la noche a la mañana. A pesar del dolor, la herida y la rabia, no podía ignorar su petición. Iré, dijo por fin. Pero no puedo prometerte nada, Damián. Te escucharé, conoceré los detalles y luego decidiré qué hacer. Gracias. Había tanto alivio en su voz que, por un momento, Mariela sintió una punzada de compasión. Gracias, Mariela. Sabía que podía contar contigo. No, lo interrumpió. No finjas que todo sigue igual. No finjas que no ha pasado nada entre nosotros. Hizo una pausa. Estaré allí dentro de 1 hora. Colgó el teléfono sintiendo que le temblaban las manos. Al otro lado de la ventana, empezaba a caer una ligera lluvia. Las gotas se deslizaban por el cristal y desdibujaban el perfil de la ciudad. Mariela se quedó mirándolas, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había aceptado ayudar a un hombre que le había causado tanto dolor? ¿Deber profesional? ¿Compasión humana? ¿O simplemente 15 años de vida compartida que no podían tacharse con un gesto decisivo? Pero otra pregunta la inquietaba aún más. ¿Qué le diría cuando se encontrara con él? ¿Cómo mantener la profesionalidad cuando todo en su interior hervía de emociones contradictorias? Al salir de la oficina, se topó con Jorge. «Mariela, ¿te encuentras bien? Parece que hubieras visto un fantasma». «Damián está en problemas», respondió ella brevemente. «Está con la policía. Atropelló a un hombre mientras conducía borracho». Jorge silbó. «Oh, mierda. ¿Y ahora qué?» «Me pide ayuda», sonrió Mariela con amargura. «Irónico, ¿verdad? Me echa de casa y ahora necesita mis conocimientos jurídicos». «¿Y tú aceptaste?» Jorge la miró atentamente. «Acepté venir a escucharlo», aclaró Mariela. «Nada más». Jorge guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. «Ten cuidado, Mariela. No dejes que vuelva a aprovecharse de ti. No te preocupes», trató de sonreír. «Ya no soy una chica ingenua a la que se le pueda hablar con desprecio». Pero de camino a la comisaría, Mariela no pudo evitar pensar en las palabras de Jorge. ¿Estaba realmente a salvo de las manipulaciones de Damián? ¿Volvería a caer en sus promesas y súplicas?
La comisaría central de Rosario estaba ubicada en un viejo pero imponente edificio de estilo colonial. Mariela subió los escalones, sintiéndose extrañamente tranquila. Aquí, entre estas paredes, no era una esposa abandonada, sino una profesional, una abogada. Aquí se aplicaban otras reglas. El funcionario de guardia, al reconocer a quién había venido a ver, la condujo a la sala de visitas, una pequeña habitación con una mesa sencilla y 2 sillas. «Enviaré a un sospechoso», dijo el agente. «Tiene 20 minutos, señora Soldevilla». Ella asintió. Tomó asiento en una de las sillas y desplegó un bloc de notas y un bolígrafo. Los gestos profesionales, las acciones familiares, la ayudaron a mantener la compostura, aunque en su interior todo se agitaba ante la inminencia de la reunión. La puerta se abrió y Damián entró en la sala. Mariela apenas pudo contener un suspiro de sorpresa. Había envejecido 10 años en los 3 días transcurridos desde su último encuentro. Tenía la cara caída, los ojos enrojecidos por la falta de sueño, la barba de 3 días y la ropa arrugada. Parecía destrozado, destruido. «Mariela», le temblaba la voz. «Has venido». «Lo prometí», respondió ella secamente. «Siéntate, no queda mucho tiempo». Él se hundió pesadamente en la silla frente a ella, con ojos suplicantes. «Gracias. Sabía que no me dejarías a pesar de todo». «No nos pongamos dramáticos, Damián», lo interrumpió Mariela, abriendo su cuaderno. «Cuéntame lo que pasó, todos los detalles». Él parpadeó. Claramente no esperaba un tono tan serio, pero comenzó a hablar. «Sucedió anoche. Estaba en un bar llamado El Faro, bebiendo con unos ex colegas, bebiendo mucho». Bajó los ojos. «Alrededor de las 11 de la noche decidí conducir a casa. Sé que no debería haberme puesto al volante, pero no pensaba con claridad». «Continúa». Mariela tomó notas, manteniendo un distanciamiento profesional. «En la esquina de Avenida Libertad y Vía Sarmiento, yo no vi al peatón. Estaba cruzando la calle con luz verde, todo estaba de acuerdo a las reglas. Y yo...» Damián tragó saliva. «Me salté el semáforo en rojo. Le golpeé a toda velocidad. Se fue a unos 5 metros del suelo. Me detuve, llamé a una ambulancia. Luego vino la policía, comprobó su nivel de alcohol en sangre. Era muy alta». Mariela siguió escribiendo sin levantar la vista. El nombre de la víctima: Ramón Bustamante, un hombre de 58 años. Es profesor de física en una escuela local. Tiene mujer y 2 hijos. Aquella información hizo estremecerse a Mariela. Un profesor, un hombre de familia. Por culpa de la irresponsabilidad de Damián, aquel hombre luchaba ahora por su vida en el hospital, y su familia vivía una pesadilla. «¿De qué se le acusa?», preguntó, volviendo a un tono profesional. «Conducción en estado de embriaguez, lesiones graves por negligencia y accidente», enumeró Damián. «Me esperan de 3 a 6 años de cárcel. Y eso si Ramón, si vive». Le temblaba la voz. «Mariela, no puedo ir a la cárcel. No sobreviviré». Ella levantó por fin los ojos del cuaderno y lo miró. «¿Y Ramón Bustamante? ¿Sobrevivirá a lo que le ha pasado? ¿Superará su familia el hecho de que su padre y marido acabara en una cama de hospital por culpa de tu irresponsabilidad?» Damián bajó los ojos. «Sé que tengo la culpa. Haré lo que sea para compensarte. Te pagaré una indemnización, te conseguiré un tratamiento. Pero Mariela, por favor, ayúdame a no ir a la cárcel. Eres la mejor abogada que conozco. Puedes encontrar circunstancias atenuantes, negociar un acuerdo». «¿Circunstancias atenuantes?». Mariela no pudo contener una risita amarga. «¿Cuáles son, Damián? ¿El hecho de que estabas tan borracho que no viste el semáforo en rojo? ¿O el hecho de que te pusieras al volante sabiendo perfectamente que no estabas en condiciones de conducir?». Ella negó con la cabeza. «No veo ninguna circunstancia atenuante. Lo único que veo es una irresponsabilidad manifiesta y un desprecio criminal por la seguridad de los demás». Damián palideció. «Mariela, por favor. Sé que estás enfadada conmigo por lo del divorcio, por lo del piso. Hice algo terrible, lo admito, pero estuvimos juntos 15 años. ¿Eso no significa nada para ti?». Mariela apartó el bolígrafo y lo miró fijamente a los ojos. «Sí, Damián. Por eso he venido hoy aquí. Por eso te he escuchado. Pero no solo me estás pidiendo asesoramiento. Me estás pidiendo que sea tu abogada, que te defienda en un juicio. Y no puedo aceptarlo». «¿Por qué no?». Hay un brillo de miedo en sus ojos. «¿Porque estás enfadada conmigo? ¿Es una venganza?». «No», respondió Mariela con calma. «Porque no creo en tu inocencia.
porque no puedo defender a un hombre cuyas acciones han hecho sufrir a un inocente y a su familia, y porque usted y yo tenemos un claro conflicto de intereses. No puedo ser objetiva cuando se trata de usted. Damián la miró con creciente desesperación. Mariela, te lo ruego. Reconozco que he sido un monstruo contigo. Todo lo que dices es cierto. He sido egoísta, cruel, desagradecido. Pero ahora no te pido ayuda como marido, sino como hombre que ha cometido un terrible error y quiere enmendarlo. ¿Enmendar? Mariela negó con la cabeza. Damián, no puedes enmendar al hombre al que golpeaste. No puedes volver atrás. Lo único que puedes hacer es reconocer tu responsabilidad y aceptar las consecuencias de tus actos. ¿Quieres que vaya a la cárcel? Su voz se volvió ronca por el miedo. ¿Es eso lo que quieres, Mariela? ¿Quieres que sufra? Quiero que se haga justicia, respondió ella con calma. Por Ramón Bustamante, por su familia. Y sí, incluso para ti, Damián, porque huir de la responsabilidad solo te traerá más vacío. Él se quedó atónito ante sus palabras, mirándola como si la viera por primera vez. Tenía razón, dijo finalmente en voz baja. Siempre me has menospreciado, siempre me has considerado indigno. Incluso ahora, cuando admito mis errores, cuando suplico ayuda, me das la espalda. Mariela sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. No, Damián, nunca te menosprecié. Te quise, creí en ti, te apoyé todos estos años, incluso cuando elegiste el alcohol antes que nuestro matrimonio. Ella se inclinó más cerca. ¿Y sabes qué es lo irónico? Hace 3 días me echaste de casa, dijiste que ya no me necesitabas, y hoy estás pidiendo ayuda, apelando a nuestro pasado. Pero no puedes echar a un hombre de tu vida y luego esperar que venga corriendo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Damián en voz baja, y en su voz Mariela oyó miedo, no por el futuro, sino por los próximos minutos, por sus próximas palabras. Recogió sus cosas y se levantó. No seré tu abogada, Damián, pero haré otra cosa. Lo miró directamente a los ojos. Ofreceré mis servicios a la familia de Ramón Bustamante. Les ayudaré a obtener la máxima indemnización y a conseguir un castigo justo para ti. Damián se puso pálido. No puedes hacer eso. Es una traición. No, Damián. Traición es echar a tu mujer de casa después de 15 años de matrimonio. Traición es ponerse al volante borracho y poner en peligro la vida de gente inocente. Se dirigió hacia la puerta. Hago lo que creo que es correcto, como abogado y como ser humano. Mariela, espera. Se levantó de un salto, pero el policía que estaba en la puerta le hizo un gesto para que se sentara. Por favor, no lo haga. Por todo lo que ha pasado entre nosotros, se volvió hacia la puerta. Adiós, Damián, y prepárate para las consecuencias de tus actos. Todas ellas. Con esas palabras salió de la habitación, sintiéndose extrañamente aliviada. Era como si el gran peso que había estado cargando durante los últimos meses se hubiera desprendido por fin de sus hombros.